الأسماء المعربة, los sustantivos declinables. ¿Ok? La mayoría de los sustantivos árabes, como mencioné anteriormente, son declinables. La regla general es que los sustantivos experimentan declinación a excepción de unos pocos. Un sustantivo declinable tiene varios cambios o declinaciones posibles. Su final depende del caso gramatical, de la posición en la que se encuentra en la oración. Un sustantivo puede ocupar diversas posiciones dentro de una oración y también su último signo se puede ver afectado por otros tantos factores. Para resumir esto, básicamente lo que quiere decir es que si yo tengo la palabra, por ejemplo, la palabra ar-rajul, que significa hombre, ar-rajul, y de repente la veo en una oración con una dhamma, ar-rajulu, sigue significando hombre, simplemente que está en caso nominativo, porque termina en dhamma. Si yo veo dentro de otra oración la palabra ar-rajuli, significa nuevamente hombre, pero tiene un caso diferente, está en caso genitivo. Sí. La palabra termina en fatha y nos dice ar-rajula, sigue significando hombre, pero en ese caso está en caso acusativo. Entonces, sin importar la terminación de la palabra, la última vocal, la palabra no va a cambiar de significado. Lo que va a cambiar es la posición o el papel que juega dentro de la oración. Porque si yo la veo con dhamma, yo puedo suponer que me está hablando del sujeto, del que realiza la acción. Si yo la veo con dhamma, me está diciendo que esta es el objeto, el que recibe la acción. O sea, en esta oración, o sea, por ejemplo, el hombre mató a la serpiente. En este caso, el hombre, ar-rajulu, es el sujeto. O la serpiente mató al hombre. En este caso, el hombre es el objeto. Y si yo la veo con kasra, quiere decir que hay una partícula que está antes, o una palabra antes de esta que me está indicando algo. Puede ser una partícula genitiva o puede ser una frase posesiva, etc. Eso ya lo veremos más adelante. No, lo importante es que nos enfoquemos en eso. Entonces, aquí vamos a hablar de los casos gramaticales. Para entender la vocal final de un sustantivo declinable, primero debemos conocer el caso gramatical del sustantivo. El caso gramatical del sustantivo puede ser, como mencioné anteriormente, nominativo, acusativo o genitivo. Básicamente, un sustantivo nominativo es aquel que termina en dhamma cuando es singular. Y es importante que tengamos eso en mente, cuando es singular. En caso acusativo, los sustantivos que son mu'rab, que declinan, terminan cuando son singular en fatha. Y genitivo, cuando son singular, terminan en kasra. Y entonces, el caso gramatical puede ser de estos tres tipos dependiendo de la posición que ocupe el sustantivo dentro de la oración. Estos son ejemplos de sustantivos nominativos. El que realiza la acción o el sujeto en árabe se conoce como al-fa'il. Esto dentro de una oración verbal. ¿Qué significa una oración verbal? Una oración en la que haya un verbo, que empiece por verbo. Entonces, tenemos un ejemplo. Sharaha al-mudarrisu ad-darsa. Sharaha es el verbo, significa explicó. Él explicó. ¿Quién explicó? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu es el fa'il, es el que realiza la acción y está en caso nominativo. Es decir, está en caso, en árabe se conoce como caso marfu', halatul marfu', en caso nominativo. Y termina en este caso en dhamma, porque es un sustantivo singular. ¿Ok? Sharaha al-mudarrisu, el profesor explicó. ¿Qué explicó el profesor? Ad-darsa. Ad-darsa significa la lección y termina en fatha, por lo cual me está indicando que esto es un sustantivo que está en caso acusativo. Es el objeto directo de la oración. ¿Ok? Entonces yo veo esta frase o esta oración con tres palabras. Sharaha al-mudarrisu darsa.
y yo observo los dos sustantivos, identifico el verbo, que es sharaha, luego me enfoco en los dos sustantivos y quiero ver, quiero deducir quién es el sujeto, quién está realizando la acción. Entonces me voy al final de cada palabra y observo la última vocal. Y me doy cuenta que al-mudarrisu termina en dhamma, por lo tanto es el fa'il, el que realiza la acción. Sharaha al-mudarrisu, el profesor explicó. ¿Qué explicó el profesor? Explicó la lección, ad-darsa. ¿Ok? En la siguiente oración tenemos una oración que se conoce como jumla ismiya, una oración nominal. Ya nosotros vimos eso anteriormente y aprendimos que en árabe las oraciones pueden ser verbales o nominales. Una oración nominal es aquella que no contiene verbo o que no empieza por verbo. Entonces tenemos oraciones básicas como al-qittu jamilun, el gato es lindo. En español las oraciones siempre tienen un verbo para poder tener significado. En árabe no. En el idioma árabe el verbo ser o estar se entiende. No se tiene que expresar abiertamente dentro de la oración. Entonces, al-qittu jamilun quiere decir el gato es lindo. Ya yo expliqué esto anteriormente, esto es una oración nominal. Y yo les enseñé cómo la diferencia entre al-qittu jamilun y al-qittu al-jamilu. Pero vamos a hacer un pequeño repaso para recordar la diferencia. Ojalá recuerden esta lección, la dimos anteriormente. Tenemos una oración completa, al-qittu jamilun, y tenemos una frase descriptiva, la podríamos traducir así en el español, al-qittu al-jamilu. La primera, al-qittu jamilun, significa el gato es lindo. ¿Ok? El gato es el mubtada o sujeto y jamilun es el predicado o khabar. ¿Ok? Al-qittu es el sujeto de quien estoy hablando y jamilun es la descripción o la noticia o que yo llevo acerca del sujeto. Al-qittu jamilun. Eso se traduce como el gato es lindo. El verbo ser o estar está implicado en el hecho de que el sujeto siempre es un sustantivo propio, y en este caso es propio porque tiene alif lam, el artículo definitivo, y el que define, el artículo definido, el que define el sustantivo, y el khabar o el predicado es un sustantivo común. ¿Ok? Cuando yo tengo la frase al-qittu al-jamilu, significa el gato lindo. ¿Ok? No hay un predicado en esta oración, no es una oración completa, no está completa. Al-qittu jamilu, al-qittu al-jamilu quiere decir el gato lindo. Entonces aquí podemos poner 3 puntos porque falta el resto de la información para que sea una oración completa. ¿Y cuál es la diferencia? Pues obviamente que aquí jamilun no lleva alif lam, el artículo definido, mientras que aquí sí lo lleva, a lam. ¿Okay? Entonces, obviamente, aquí dice al-jamilun, ¿okay? Sino que en árabe, pues la gramática, la caligrafía hace que se escriba de esta manera, pero es igual que esto. ¿Okay? Al-qittu al-jamilu, el gato lindo. En este caso, aquí tenemos un sustantivo y una descripción, un adjetivo. ¿Okay? Eso se conoce como una oración adjetiva. ¿Okay? Una frase adjetiva, estoy describiendo el gato o estoy refiriéndome al gato y su adjetivo, en este caso que es lindo. Pero aquí sí tengo una oración completa, al-qittu jamilu. Hay una gran diferencia si yo le agrego una alif lam al predicado. Cuando yo le agrego una alif lam a este predicado, ya deja de ser una oración completa y se convierte simplemente en un
adjetivo del sustantivo, ¿ok? Sifa, sifa, el adjetivo, o mausuf. Esto lo dimos anteriormente, esto es un repaso. Quiero volver para que no perdamos el hilo, a la oración al-qittu jamilun, el gato es lindo. Esto es una oración nominal, no lleva verbo y estoy diciendo el gato es lindo. Básicamente, aquí, ¿quién es el sujeto? El sujeto es al-qittu, está en caso nominal. Pero porque sé que no es jamilun el sujeto. Primero por sentido común, pero vamos a suponer que yo no sé árabe y no tengo ni idea qué significan estas dos palabras y alguien me pregunta, no sé qué significan estas dos palabras, es la primera vez que las veo, pero tengo alguna noción de árabe y quiero que me digas cómo diferencio cuál es el sujeto y cuál es el predicado en esta oración. Pues básicamente el sujeto es aquel que lleva alif lam o el que está en el que es un sustantivo propio, mientras que el predicado va a ser un sustantivo común. ¿Ya? Sin saber el significado, ahí puedo deducir, porque yo puedo decir Jamilun al-qittu, invertir. Recuerden que el árabe no es un idioma secuencial, entonces si yo invierto estas dos palabras, me sigue dando el mismo significado, porque al-qittu sigue siendo el sujeto porque lleva alif lam. ¿Ok? Aquí el sujeto en árabe se conoce en las oraciones nominales como mubtada. Mubtada viene de la palabra bada'a, que es iniciar. El mubtada puede ser algo así como el sustantivo con el que se inicia la oración, básicamente. El mubtada. ¿Ok? Y al-fa'il es aquel que realiza el fi'l. Fi'l es el verbo o la acción. Al-fa'il, el que realiza la acción. Entonces, aquí tenemos dos sujetos, ambos en casos nominativos, y cabe anotar que ambos son sustantivos propios, porque el sujeto, ya sea en una oración nominal o verbal, siempre o casi siempre es un sustantivo propio. Sobre todo si es una oración nominal, siempre es un sustantivo propio. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí dos oraciones. La primera es una oración nominal y me dice al-hajaru thaqilun. La piedra es pesada. Al-mubtada es al-hajaru, es de quien estoy hablando. Thaqilun es el adjetivo. Aquí lo que me está diciendo en este ejemplo es que el predicado, que se conoce como al-khabar en árabe, también está en caso nominativo siempre, excepto en algunas excepciones. Pero en sus casos normales, cuando yo tengo dos palabras, una que es un sustantivo propio y es el mubtada, y otra que es el predicado o el khabar, ambas están en casos nominativos. Ambas están con dhamma. ¿Okay? Entonces me está dando el tercer ejemplo de un sustantivo nominativo. Thaqilun es un sustantivo nominativo, termina en dhammatain. ¿Por qué no termina en dhamma? Porque no tiene alif lam, porque es un sustantivo común. ¿Ya? Eso es de la primera lección. Luego tengo el siguiente ejemplo. Suriqat al-haqibatu. Suriqat quiere decir fue robado. Al-haqibatu. En este ejemplo vemos que hay otra palabra dentro de una oración que se conoce como naibul fa'il en árabe, que también está en caso nominativo. Es la palabra que le sigue a un verbo pasivo. ¿Okay? Aquí ya nos estamos complicando un poco más. ¿Qué es un verbo pasivo? Un verbo en voz pasiva es aquel el cual me explica o me indica la acción, pero no me dice quién realizó la acción. ¿Ok? Entonces yo digo suriqat, traduce literalmente fue robado. ¿Ok? Suriqat, fue robado. ¿Ok? ¿Qué fue robado? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese de qué estamos hablando se conoce en árabe como naibul fa'il. Lo traduje al español, aquí una traducción del inglés es el proagente del verbo en voz pasiva. En verdad no sé, no sabría decir el nombre más indicado en gramática española, pero para que sea más claro es
el objeto que recibió la acción. En las oraciones, cuando tenemos oraciones con verbos en voz pasiva, no importa el actor, no importa el sujeto, no importa quién realiza la acción. El énfasis está puesto en la acción, ¿ok? En la acción y lo que recibe la acción o quién recibe la acción. En este caso, al-haqiba, el maletín fue robado. Entonces tenemos 4 casos en 4 oraciones diferentes en las cuales nos indica los sustantivos nominativos y el rol que juegan dentro de la oración. Tenemos en una oración verbal, el fa'il o el que realiza la acción está en caso nominativo. En una oración nominal, el mubtada o el sujeto está en caso nominativo. De igual manera, en la misma oración, en una oración nominal, el khabar también está en caso nominativo. Y en una oración con un verbo de voz pasiva, lo que se conoce como na'ibul fa'il o el objeto que recibe la acción, también está en caso nominativo. Entonces son los 4 casos dentro de 4 oraciones diferentes en los que el sustantivo está en caso nominativo. Bueno, vamos a mirar a continuación los ejemplos de sustantivos dentro de oraciones diferentes en caso acusativo.